Inclinamos nuestro rostro en esta mañana. Padre, delante de tu presencia, Señor, presentamos, Señor, este momento donde hemos de impartir tu palabra delante de ti, amado Rey. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga hablando a cada uno de nosotros, Señor. Creemos, Padre, que desde que pusimos un pie en este altar, en esta casa, Señor, tú has estado en medio nuestro derramando de tu unción, de tu aceite, de tu fortaleza. Has permitido que nosotros podamos darte a ti alabanza, gloria y honra, Padre. Pero en este momento vienes a través de tu palabra a seguirnos enseñando, exhortando, animando, fortaleciendo, consolando, Señor. Para que entendamos, Señor, que aunque los tiempos son difíciles y estamos agarrados de tu mano, nada ni nadie puede en contra nuestra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos en todo momento, Padre, guardando tus mandamientos, atesorándolos en nuestro corazón, Señor, y poniéndolos por obra, Padre, porque de esta manera tenemos seguridad, Jesús, que la naturaleza de Cristo se está formando en medio nuestro. Te pido que bendigas a los niños, a los jóvenes, Señor, sus maestros también, poderoso Dios, que sigas sobre ellos formándoles, Señor, estableciendo tu propósito en sus vidas, Padre, para que así cuando sean viejos no se aparten jamás de tu camino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta mañana. Y vamos a continuar con la enseñanza que venimos viendo, desarrollando un ejército en orden de batalla, amados hermanos. Nos encontramos en el punto 6, en este caso, que son las estrategias que Dios tiene preparadas para cada una de nuestras vidas, para que en medio del proceso que estamos viviendo, o en medio de la batalla que podamos estar enfrentando, podamos tener planes de acción con los cuales podamos ejecutarlos y de esta manera podamos terminar destruyendo a nuestro adversario y aún no solo destruirlo, sino asegurarnos que lo que estamos conquistando en medio nuestro en verdad se está dando. Cada nación, cada tierra en medio de nuestras vidas, sea lo que sea, pleito, ira, contienda, disensión, todo lo que se levanta como obra de la carne, está siendo conquistado por nuestro Dios a través de nosotros, ser esos soldados y ejército valiente que se prepara para entrar en esa tierra y poseerla. Y en este caso transformarla, quitar esa obra de la carne y transformarla en un fruto del Espíritu. Porque cada vez que nos llenamos de esos frutos del Espíritu, vamos alcanzando la naturaleza de Cristo y por consiguiente vamos a estar seguros de que le daremos la vida eterna. Veíamos, amados hermanos, que para poder cumplir esas estrategias necesitamos, el Señor nos enseñaba a ser fervientes en el Espíritu, estar calientes, ser anhelantes de esa gloria de Dios, ser anhelantes de ese Espíritu Santo, ser anhelantes de ese fuego que consume, ese fuego que limpia, ese fuego que purifica, en el simbolismo de que el Espíritu Santo es ese fuego, ¿verdad? Esa llama de fuego que está sobre nosotros. Y nos enseñaba el Señor que a medida que yo soy ferviente en el Espíritu, Él es el que me va a guiar a toda verdad. La verdad que Él dejó plasmada en su palabra, que vino a ser manifestada a través de Cristo y que hoy cada uno de nosotros la tenemos cerquita. No solo aquí, sino que ha bajado a nuestro corazón. Pero es importantísimo que esa verdad podamos ponerla por obra cada uno de nosotros. Habíamos visto la semana pasada, amados hermanos, la primera estrategia en el literal A que el Señor nos daba y era la oración. Y esta estrategia se estaba basando en Efesios 6, el versículo 18 específicamente, donde en la parte A, donde decía el Señor, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, nos hacía referencia a través de la hermana Jacqueline el Señor, no es solo cuando vengo a este lugar. No es solamente cuando estoy ahí en una necesidad ahí terrible en mi casa que me meto en un rinconcito. En todo tiempo, en mi trabajo, en medio de mis estudios, en medio de mis vacaciones. No necesariamente es que yo tengo que estar, Señor Padre, bendíceme, ayúdame, guárdame, mira. No, en nuestra mente también podemos estar teniendo ese coloquio con el Señor, esa conversación con nuestro Dios, amados hermanos. Nos decía el Señor, siendo ferviente, lo reitera, y aún muchas veces vamos a necesitar de la súplica
Es un ruego, es poder escudriñar cada una de nuestras vidas, pesarnos internamente y aún buscar la forma que desde lo más profundo de nosotros salga ese clamor para nuestro Dios, para que entonces podamos ver esa respuesta en medio nuestro. Y estábamos fundamentando, amados hermanos, esta estrategia en el libro de Primera de Timoteo, también el capítulo 2, el versículo 1. Primera de Timoteo 2, versículo 1, porque el Señor nos decía que si nosotros usábamos de esta estrategia de una manera continua y de acuerdo a cada necesidad que se estaba dando, íbamos a poder tener la capacidad de defendernos unos a otros como pueblo de Dios que somos. Y en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo 2:1, Pablo le decía a Timoteo: exhorto ante todo. Lo invitaba, amados hermanos. Cuando hablaba de exhortar, era una invitación, lo llamaba a estar cerca, lo animaba a Timoteo y aún al pueblo el cual Timoteo dirigía, y le decía: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No excluye absolutamente a nadie. No excluye a los hermanos de la congregación, no excluye a mi jefe, no excluye a mi compañero. De acuerdo a la necesidad existente, yo levanto la oración, yo levanto la estrategia, yo la utilizo, ya sea por medio de una rogativa, por medio de una petición, por medio de la acción de gracias. Nos invita el Señor a cada uno de nosotros a entender que de esta manera defendemos nuestras vidas de las artimañas del adversario, defendemos a nuestra familia de las artimañas del adversario, defendemos a nuestros vecinos de las artimañas del adversario, defendemos a nuestros patronos, a nuestros compañeros de las artimañas del adversario. ¿Qué debemos de hacer? Levantar oración, utilizar la estrategia de la manera adecuada. Y profundizábamos la semana pasada en la primera forma de orar o de clamar que debe de tener el pueblo, y es a través de las rogativas, nos enseñaba el Señor. Veíamos, amados hermanos, en la definición de rogativa que decía que era suplicar como obligándose, es decir, una petición, orar, pedir, presentar, rogar, ruego. Y decía que era venía de la palabra 44-41, que era como una búsqueda por algo escondido. Es suplicarle a nuestro Dios, casi que obligarlo, veíamos la semana pasada, a que Él tenga misericordia de nosotros, a que Él vuelva su rostro y sus ojos a cada uno de nosotros. No que haga como yo digo y como a mí me place, que haga de acuerdo a su voluntad por causa de la necesidad que hay en mí. Donde a través de ese clamor, de esa súplica, amados hermanos, yo pueda pedirle al Señor que en este caso Él venga a defender mi vida de lo que puede estar ahí anteponiéndose para que yo cumpla su voluntad y para que su propósito se establezca en mí. Veíamos el ejemplo de Ana, amados hermanos, cómo esta mujer vino y se humilló delante de la presencia del Señor, cómo derramó su vida delante del Señor, cómo presentó ese clamor, esa súplica, porque había una necesidad en Ana, sí, la necesidad de tener un hijo. Y esa necesidad se hacía manifiesta todos los días a causa de ¿quién? De Penina. Porque ella casi que le echaba en cara: yo sí tengo, usted no, chivita, chivita, casi que le hacía así. ¿Y qué hacía Ana? ¿Qué hizo Ana? Buscó el rostro de Dios, llegó al altar, se presentó delante del sacerdote aún y clamó, le rogó al Padre, derramó su vida delante del Todopoderoso. Y nos enseñaba el Señor aún que como obreros, como sacerdotes, tenemos que estar diligentes, estar atentos, amados hermanos, a no señalar, a no juzgar, porque Elí no vio la necesidad que había en ella. Si él hubiera atendido a la necesidad que había en Ana, ambos se unen en clamor. Aunque Dios le respondió a Ana, sí le respondió, pero tal vez el haber clamado juntos, la respuesta hubiera sido más oportuna. Pero Elí no hizo eso. Elí la señaló. Elí le dijo: digiere tu vino. Pero Dios tuvo misericordia de ella, amados hermanos.
Y no lo mencioné la semana pasada, lo traigo a colación ahora porque es importantísimo. Dios trajo respuesta a la vida de Ana luego del clamor que ella levantó y presentó. Sí, pero Ana, cuando solicitó esa petición o esa rogativa delante de Dios, ella le dijo: Dios, dame un hijo y yo te lo entregaré a ti. Te lo daré a ti. Será tuyo. Me estoy poniendo mis palabras. Leamos el Primera de Samuel capítulo 1, 2 en adelante. En tus manos estarán. Y Ana cumplió su promesa, amados hermanos. Sí. Luego de destetado el niño, después de que Samuel ya había dejado de mamar, ella ¿qué lo hace? Lo lleva al templo, al tabernáculo, y lo dedica al Señor. Nosotros le rogamos al Padre muchas veces. Tenemos la respuesta de Dios, pero cuando tenemos esa respuesta, en vez de ser diligentes como Ana y cumplir la promesa que le dimos a nuestro Dios, nos hacemos de la vista gorda. Me olvidé que le había prometido algo. Un ejemplo, yo puedo pedirle o pude haberle pedido por mis hijos en la necesidad que yo tenía de querer tener a Ariel y querer tener a Keila. Dios me entregó a Ariel y me entregó a Keila. Y yo le dije: Señor, no son míos, son tuyos, en tus manos están. Me los estás prestando. Pero cuando ellos empiezan a crecer y cuando son invitados, amados hermanos, tal vez a una reunión de jóvenes, a formar parte de un ministerio, tengo que traer a memoria la promesa. Porque si no, yo puedo decirle: usted no va. Usted no hizo la tarea, se queda en la casa de castigo. Tal vez tenemos a nuestro esposo que no conocía del Señor. Y oramos, rogamos al Padre y vino a los pies de Cristo. Y Dios le hace un llamado en un servicio. Derramé mi vida como Ana, le supliqué, casi que le jalé las orejas al Señor: lo necesito aquí conmigo. Y el Señor atendió a mi oración. Y hoy Él está aquí. Y cuando Dios le hace un llamado al servicio: no, pero es que usted parece una rata de iglesia. Pasa metido ahí todos los días. Nunca tenemos una vida familiar. Cuando vamos a ir a pasear, cuando vamos a ir de vacaciones. ¿Qué hice con la promesa que le hice al Señor, amados hermanos? Algo muy simple. Señor, si me das un carrito, yo te prometo que voy a la iglesia a la casa de oración con ese carrito todos los días de servicio. Y tal vez fervorosos el primer mes, el segundo mes, pero después el carrito se va para Tamarindo. El carrito se va para, no sé, allá al Paso Canoas, a Panamá. Bueno, no sé si Paso Canoas es de Panamá. Bueno, a la frontera a comprar cositas, no sé. Amados hermanos, y desvirtuamos el propósito por el cual solicitamos aquello. Estoy poniendo cosas vanas que hemos prometido de la obra de Dios en cada una de nuestras vidas, que tal vez le rogamos, le suplicamos al Padre, y cuando Él nos la entregó en nuestra mano, desvirtuamos el propósito, nos apartamos de la senda. ¿Utilicé la estrategia de la manera adecuada? No, porque si Ana, amados hermanos, no hubiera utilizado esa estrategia adecuadamente y Dios le hubiera provisto a Samuel, y ella al final dice: ay, no, es que tan lindo Samuel, de ojitos azules, pelo clarito, no sé, estoy inventando, ¿verdad? Es que es tan cachetón, tan bonito, es que yo no lo puedo dejar. Samuel no hubiera sido el profeta que fue. Y aún el propósito de Dios en esa vida, el cual ya Dios tenía destinado, determinado utilizar con autoridad, no se hubiera cumplido. ¿Qué cosas ha querido hacer el Señor en cada uno de nosotros que hemos sido de estorbo? Aunque le pedimos, y aunque sabiendo Dios la necesidad que yo tenía, extendiendo Él su misericordia y dándome respuesta, le atravesé el caballillo al Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender: las estrategias bien ejecutadas son para ganar batallas. Las estrategias bien ejecutadas son para que un ejército tenga la victoria.
Si usted no ha visto victoria, tal vez la estrategia no la está usando de la manera correcta. Ahora tenemos que entender, todo tiene su tiempo. No es en mi tiempo que voy a ver la victoria, es en el tiempo del Señor. Pero no dejo de aplicar la estrategia hasta que Dios me diga, cumpliste. Aquí está la victoria. Mientras yo no tenga la respuesta de Dios, yo sigo utilizando la estrategia de la manera adecuada. ¿Va quedando claro, amados hermanos? Continuamos ahí en el libro de Timoteo. Decía el Señor a través de Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Y también nos lleva a hacer ¿qué? Oraciones. Oraciones. Y la oración, amados hermanos, viene de un griego que dice que significa oración, entre paréntesis es adoración. Por implicación, oratoria, capilla, oración, y nuevamente reitera el Señor, orar fervientemente. Para que la estrategia sea adecuada, tengo que estar caliente, con el horno a full, conectada al Espíritu. Dice que es oración como adoración, y cuando buscamos en el diccionario español lo que es una adoración, amados hermanos, es un acto de reverencia, profundo respeto y amor extremo hacia un ser divino. En este particular, nuestro respeto y admiración profunda, nuestra reverencia va dirigida ¿hacia quién? Hacia Dios, el cual es el Señor, el centro de cada una de nuestras vidas. La oración en este significado es adoración, pero a veces confundimos también los términos. Porque cuando yo digo estoy orando, pero Señor, te pido que tú me des, te pido que tú me hagas, te pido que tú traigas, te pido que tú lleves, te pido. Eso es una oración. Porque ¿en qué momento adoré al Señor? ¿En qué momento admiré con reverencia su poder y su deidad como divinidad que es? En ningún momento. Ahora, ¿está mal que yo le pida? No, y lo vamos a ver más adelante que eso está incluido dentro de la estrategia. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que hay momentos donde nos corresponde exaltar la grandeza de Dios. Porque a pesar de todas las cosas, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí su mano nos ha sostenido. Que estamos en luchas, que estamos en prueba, pero dice el canto, la iglesia sigue para adelante. No nos detenemos porque Cristo está delante de nosotros, nuestro Dios va guiándonos. Entonces, a medida que tenemos esa seguridad, mi corazón lo que hace es adorar y exaltar al Señor. No agradecer, porque eso es otra cosa aparte. Adorar, exaltar, admirar su poder, su grandeza, como dice ahí, reverenciarlo, amados hermanos. Por eso cuando oramos también tenemos que buscar la forma de nuestro corazón, no solamente humillarlo aún físicamente, mostrar esa postura de que hay otro sobre nosotros, otro mayor que dirige nuestras vidas. Ahora también dice ahí que es una oratoria, pero dice que menciona entre paréntesis capilla. Y las capillas dice que son oratorios o lugares destinados para retirarse a hacer una oración a Dios. Entonces, este lugar podemos decir que es una capilla. Sí, porque está destinado ¿para qué? Para orar, para hacer oraciones a nuestro Dios. Pero nosotros también podemos tener lugares en particular donde puede ser nuestra capillita. ¿Qué era lo que les ponía el ejemplo la semana pasada? El cuarto de guerra. Puede ser que mientras yo me baño, que normalmente ahí es donde yo tengo mi coloquio con el Señor, mi baño sea mi capilla. Mientras me estoy bañando, presento mi vida delante de Dios. Puede ser que usted, mientras usted está en su carro, va dirigiéndose a su trabajo, esa puede estar su capilla. Ese lugar, amados hermanos, como dice ahí, que está destinado para que usted se retire,
Esté a solas, no le estén, mami, tengo hambre. Y usted está hincado, mami, tengo hambre. Ya va, mami, ya va. ¿Qué dedicación le dimos al Señor en ese momento? O usted está hincado y tal vez el televisor prendido, aunque no tenga volumen y la luz ahí reflejando. ¿Usted se puede concentrar así? No. O con el teléfono a la paz y pling, 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 los mensajes. Porque usted el primero no lo ve, el segundo no, pero el tercero y el cuarto estoy casi segura que el tercero lo mira así y el cuarto ya abre el teléfono. Y si tiene un reloj, usted buscó el lugar apropiado para clamar y exaltar, darle reverencia a nuestro Dios, darle la exaltación y la gloria por lo que Él ha hecho. Hay que hacerlo, amados hermanos. Hay que hacerlo. Hay que buscar ese espacio, ese coloquio. Hay hermanos que se meten en la noche en el carro, porque es el espacio que tienen para. Porque tal vez ahí pueden gritar, hablar fuerte, me refiero, porque tal vez en la madrugada no quieren despertar a su familia. No sé cuál sea el lugar, pero necesitamos un lugar. Ahora, los domingos y los miércoles tenemos este lugar. Pero ¿qué hacemos? Ay, hermana Maritza, ¿cómo está? Me encantan esos zapatos, están divinos, qué barbaridad. Y esas joyas ni para qué. O corremos a humillarnos y a buscar ese lugar propicio para levantar clamor. Ay, vieras que me fue súper bien en el paseo, estuvo genial. Y fuimos aquí, fuimos allá y casi me revuelca la hora, pero yo me levanté fuerte. No sé, amados hermanos, a veces venimos a hacer vida social sin entender que este lugar es un lugar donde yo me estoy retirando del mundo, de la vida cotidiana, de los muchos quehaceres, para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Pero podemos también estar orando aquí. Ay, dejé prendida la plancha, Señor Jesucristo. No tengo ese coloquio, amados hermanos. Tenemos que estar, por eso dice ahí que tiene que ser una oración ferviente, o sea, calientes, conectados al Espíritu de Dios para que nada ni nadie nos perturbe en ese espacio en el que nos encontramos. En el libro de Mateo, amados hermanos, el Señor les hablaba a sus discípulos y no solamente les hablaba a sus discípulos, aún les hablaba cuando cuando estaba dando el sermón del monte, amados hermanos, a la multitud que estaba ahí. Y el Señor les decía, les hacía referencia y les decía, voy a leer el 5 y el 6 de Mateo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. O sea, ahí a todo pulmón. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Les empieza diciendo el Señor, no seamos como aquellos que muestran una apariencia. No seamos como aquellos que están simulando algo, porque eso es como los hipócritas, ese es el significado, simuladores. No simulemos nada, mostrémonos tal y cual somos. ¿Y a dónde, amados hermanos, usted y yo nos vamos a mostrar tal y cual somos? El 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Esa es la añadidura. Pero la estrategia en utilizar la oración de la manera correcta, decía Cristo, entra en tu aposento. Busca un lugar donde lo del mundo, donde el afán, donde tus hijos no estorben para tener un coloquio con el Señor, para tener una conversación con tu Dios. Busca un lugar propicio donde puedas abrir tu corazón, donde puedan mostrar tu necesidad.
entra en ese aposento, amados hermanos, y me llama mucho la atención porque de acuerdo al Strong dice que estos aposentos eran usados para almacenaje, eran como las despensas. ¿Y qué guardamos normalmente en las despensas? La comida. El que yo busque un lugar apropiado para clamar al Señor y entrar en Él, Dios en su misericordia va a venir a nutrir mi vida. Me va a venir a proveer de todas las vitaminas, minerales, en el simbolismo de los alimentos que estoy requiriendo. Va a ser un lugar apropiado donde lo que está mal almacenado ahí no se va a dañar, no se va a podrir, no le va a entrar ¿cómo se llama el arroz? El gorgojo. Va a ser un lugar que es propicio con el clima adecuado, en el simbolismo estoy hablando, para que usted y Dios tengan una conversación real, abierta, amados hermanos, donde en verdad le mostremos la necesidad que hay en mí, en mi casa, en mis hijos. Porque no solamente es que yo entre ahí y le clame por mí o le exalte por, sí, porque yo quiero exaltárselo. No, gracias Señor. Te alabo por mis hijos, porque los levantas, porque los estableces. Te alabo por mi matrimonio, porque aunque hemos visto las verdes y las maduras, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te alabo, Padre, te engrandezco, porque en medio de tu casa hay ministros fieles que buscan tu rostro, que se preparan para traer la semilla a tu pueblo. Te alabo por esos niños, Padre, que diligentemente son traídos a la iglesia, a la casa de oración todos los domingos y están creciendo en tu evangelio. Te exalto, Padre, te bendigo. Reconozco tu poder, porque aunque soy polvo, te dignaste a mirarme. Te dignaste a ataviarme. Te dignaste a darme tu naturaleza y a empezar a hermosearme. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Como dice ahí, que yo entre, cierre la puerta y ore al Padre. Y entonces el Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Nos recompensa en público. Y cuando hablamos de recompensar, dice que es pagar la deuda, es cumplir y es devolver. Nos va a devolver lo que se nos fue quitado. No lo que yo quiero que me devuelva, lo que Él considera que es necesario que se nos sea devuelto. Va a cumplir cada una de las promesas que Él ha hecho. ¿A quiénes les ha hecho promesa el Señor? Tendríamos que decir amén todos. Y la iglesia tendría que sonar duro, amén. Porque la promesa más grande que hizo el Señor fue darnos vida eterna y poder sentarnos a la diestra del Padre. Que por añadidura le prometió un hijo, un esposo, sus finanzas prosperadas. Bueno, eso es la añadidura. Pero la promesa principal que nos dio el Señor a todos, amados hermanos, es que podamos alcanzar esa vida eterna, volver a ese lugar de donde fuimos sacados por el pecado. Por eso cuando se nos pregunte cuántas promesas le ha dado Dios o Dios le ha dado promesas, amén. Porque ¿qué significa amén? Así sea. Si usted no dice así sea, ¿qué cumplimiento va a tener en esas oraciones y en esas promesas que se les fueron dadas? Ninguna. Hay que ser entendidos y ver las oportunidades que Dios nos da a través de las estrategias que nos pone, amados hermanos. Hay un plan de acción para lograr un punto en particular, y ese punto en particular es vencer a mis enemigos. Señor, así sea, tú cumplirás tu propósito en mí. Veré a mis enemigos puestos por estrado de mis pies, porque tú eres un Dios poderoso que va delante mío. Tu palabra dice que eres poderoso gigante, que has destruido naciones, reinos, que has vuelto el corazón de padres a hijos y de hijos a padres, que has restaurado matrimonios, Señor, y en esas promesas yo creo, y en esas promesas yo me aferro, y esas bondades que he visto yo las tomo para mí. Pero tengo que buscar ese lugar para que entonces yo pueda ver que la paga de mi pecado
está siendo pagado a través de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo todos los días lo entiendo, lo atesoro y lo vivo en mi corazón a darle muerte a mi carne, a mi razonamiento. Tenemos que orar, amados hermanos, así como el Señor nos invitó a hacerlo. No ser como esos que simulan las cosas, amados hermanos, porque dice ahí que ellos aman orar en pie en las sinagogas. Buscan su propio bienestar. Eso es amar. Pero nosotros no lo hacemos. Y la diferencia entre las recompensas, porque dice que los que oran delante de todos tienen su recompensa, de acuerdo a lo que dice el versículo 5. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero esta recompensa no es la misma a la que vamos a recibir de parte de Dios. Porque la recompensa van a tener su paga por sus servicios. Sea buena o sea mala la paga, pero la van a tener. Si yo no busco el rostro del Señor y si yo no abro mi corazón en plenitud para mostrarle lo que hay interno que necesita ser cambiado y me sigo manteniendo en mi propio pensamiento, voy a recibir una paga. Pero tal vez es al lado izquierdo, hacedor de maldad. Porque lo que debías de haber hecho, no lo hiciste. Al final todos vamos a recibir una paga cuando Cristo venga. La idea es que recibamos esa recompensa que nos va a hacer volver a la eternidad, a morar en su presencia eternamente y para siempre. ¿Va quedando claro, amados hermanos? Ok, sigue diciendo ahí el versículo de Timoteo capítulo 2. Entonces exhorto ante todo a que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, o sea, que podamos levantar esa adoración al Padre en un lugar determinado donde yo me entro en lo secreto y le pido a Él o le clamo a Él. Y dice que también que se hagan peticiones. Entonces vean que Dios no deja nada ahí por fuera. Yo le suplico al Padre, yo le adoro a mi Dios, pero también tengo el derecho de poder pedirle. Sí, de poder pedirle. Porque nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y normalmente los hijos, ¿qué hacen con sus padres? Piden y piden mucho. Pero nosotros hacemos lo mismo con nuestro Dios. A veces pedimos demasiado. Ahora, no está mal porque aquí dice que ante todo hagamos peticiones también. Ahora, petición dice ahí que viene del griego que significa entrevista, es decir, específicamente súplica, oración, petición. Pero cuando hablamos ahí de una entrevista, de acuerdo al diccionario español, dice que es una conversación ya planificada y estructurada entre dos o más personas, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando usted va a una entrevista, normalmente lo llevamos a una entrevista de trabajo, la persona que lo está entrevistando, ya sea el de recursos humanos, el mismo gerente, el quien sea, le va a hacer una serie de preguntas y usted tiene que dar respuesta. Y una de esas preguntas va a ser que le pueda llegar a decir, ¿cuánto quiere usted de platica? ¿Qué es lo que usted pide? ¿Qué es lo que usted quiere? Y obviamente la otra persona que desea ser contratada va a exponer su punto, va a exponer su necesidad. Pues sí, va a exponer su necesidad y muchos la exponen bien arriba para que si se tiran para abajo no se tiren tan abajo. Pero cada uno expone lo que está necesitando en ese momento. Ahora, cuando hablamos de peticiones, también de acuerdo al diccionario español, dicen que puede ser una solicitud y también dice que es un escrito que se presenta ante un juez. En una situación donde tiene que haber un mediador, donde en este caso el mediador va a ser el juez, ya sea, no sé si es a nivel de hijos, de familia, de divorcios, lo más probable es que ambas partes terminen presentando sus solicitudes de acuerdo a sus necesidades. Si un matrimonio se puede estar separando y tienen un hijo o tienen hijos,
el que vaya a quedarse con sus hijos va a hacer una solicitud de una pensión alimentaria que le ayude a poder sostener a sus hijos. Pero eso no es de buenas a primeras. Yo le digo a Eric y Eric me dice a mí, ¿y qué listo? Lindo no. Normalmente se necesita un mediador, un juez, para determinar si lo que se está pidiendo está acorde a las necesidades de ambas partes. Dice que podemos levantar o pedir o hacer peticiones. Es buscar, amados hermanos, delante de nuestro Dios, esa audiencia con Él, para que entonces yo pueda entender si lo que yo le estoy solicitando puede ser concedido de parte de Él a mi vida. Es poder presentar esa petición delante de Dios, mi necesidad, mi solicitud, mi argumento, para ver si voy a tener una respuesta oportuna de Dios para mi vida. Entonces, aquí sí podríamos decir, Señor, te pido, Señor, te necesito. O Señor, necesito que extiendas tu mano y abras puertas de trabajo. Hoy tuvimos una petición por una necesidad aún laboral. ¿Está mal que se haya pedido? No, porque de acuerdo a lo que dice Timoteo, exhorto ante todo que se hagan peticiones, que podamos presentar nuestra necesidad delante de Dios, amados hermanos, porque dice su palabra que Él tiene su oído inclinado para socorrernos. Pero hay que entender que todo tiene un tiempo, que no va a ser cuando yo diga, de la forma en la que yo diga y de la forma en la que yo quiera, sino de acuerdo a lo que el juez quiera determinar para mi vida, en la audiencia que yo vaya a tener con Él. Porque puede ser que en esa capillita, puede ser que en ese lugar donde yo me aparté, en el carro, en el baño, en la oficina, no sé, a donde usted busque ahí el espacio, usted adore al Señor y luego le muestre su solicitud. Y el juez valoraría, que en este caso es Dios, si considera necesario traer esa respuesta. Pero algo que es importantísimo que entendamos es lo que dice Filipenses 4, el versículo 6. Por nada estéis afanosos. El problema es que cuando presentamos peticiones nos mata el afán. La ansiedad nos vuelve locos. Y no tenemos la capacidad de esperar la resolución del juez en la audiencia que tenemos. Como yo no veo la respuesta rápida, yo me muevo. Y ahí es donde podemos sufrir muchas consecuencias, amados hermanos, en nuestras vidas por las decisiones apresuradas que podemos llegar a tomar. Porque aunque hice lo correcto, presentar la petición, la solicitud, como no vi la respuesta, ni en el momento, ni en la forma en la que yo quería, no, es que el Señor no me escucha. Es que yo no puedo esperar más. Es que qué difícil, Padre, no puedo. Y eso puede traer o acarrear consecuencias que me lleguen a afectar mi vida, mi familia, el círculo donde yo me mueva, aún en medio de este lugar también. Porque decía también Pablo, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿A dónde? Delante de Dios. Ahora, la petición yo se la puedo presentar a Diana, de acuerdo a lo que dice Filipenses, ¿no? Se la presento a Dios. Ahora, que en su misericordia Dios tiene ministros que nos ayudan a clamar en medio de nuestras necesidades, ¿sí? Y esos ministros, en el fervor que tienen en el Señor, van a estar conectados al Espíritu como para mostrarme o ayudarme a que la revelación de la decisión del juez sea lo más pronta. Sí, pero busco la parte correcta, amados hermanos. En este lugar tenemos un equipo o un ministerio, el ministerio de intercesión.
Gracias a Dios por cada una de las hermanas. Estas hermanas vienen todos los miércoles, amados hermanos, a orar ahí, en el aposento que ellas han buscado o aquí, dependiendo. Si hay alguna actividad aquí, van a un aula. Pero buscan ese aposento a donde pueden clamar al Señor, a donde pueden presentar su petición y mi petición. Si vemos que nuestras fuerzas ya no nos dan más, si vemos que me estoy afanando demasiado porque no veo la respuesta, busco ese ministerio para que me apoye en oración. Hay un líder dentro de ese ministerio, nuestra hermana Ana Estrada. Usted se puede acercar a ella y obviamente ella con sus consiervas van a presentar la oración delante de Dios. Pero es indispensable que conozcamos también eso, amados hermanos, para que no andemos tirando peticiones por todo lado. En el sentido de que hay, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí, y todo el mundo orando por usted y no sabe ni por qué usted está orando. Porque usted pidió que yo orara por usted y uno va a presentar delante de Dios. Si queremos que la audiencia se conceda la petición o se conceda la resolución lo más pronto posible, acerquémonos al lugar correcto, a las personas indicadas. Si usted está en su casa, amados hermanos, con su familia y hay una necesidad de trabajo, es cierto, usted presenta su petición delante de Dios, pero creo que también es muy correcto y conveniente que los miembros de su familia conozcan también esa petición, para que como cuerpo que son, como hogar que son, puedan presentar esa petición delante de Dios, puedan acceder ante el juez y prontamente decirle: Señor, trae una resolución oportuna porque necesitamos ver tu favor sobre nuestras vidas. Por eso la invitación de Pablo invitaba para que pudiéramos acceder a ese lugar, ante ese juez, ante ese Señor, ante ese Dios que no va a ser escaso con nosotros, amados hermanos. ¿Cuántos han visto respuesta de Dios cumplida en medio de sus vidas? Amén. ¿Cuántos queremos seguir viendo respuestas de Dios cumplidas en medio de nuestras vidas? Amén. Presentemos la solicitud, presentemos el escrito delante del juez y que él determine la decisión. Porque ahora, si nosotros vamos literalmente, no siempre los jueces determinan algo en el momento. A veces tienen que valorar ambas partes en los testimonios, en las pruebas, en todo lo que se presentó delante. Y pueden durar su tiempito. Si usted va a una entrevista de trabajo y conversan con usted y usted presenta su petición, ese mismo día le dicen: ¿está contratado? Normalmente no. Normalmente usted tiene que esperar, puede ser una semana, 15 días, un mes, y puede ser que le digan: no venga, no nos llame, nosotros lo llamamos, o sea, va jalando. Puede ser que pase eso, pero normalmente la decisión no se toma en el momento. ¿Y por qué con el Señor si queremos que sea ya? ¿Por qué, Señor, tienes que responderme ya? Porque yo soy hija de un rey y tú tienes que atender a mi necesidad. ¿Cuánto tiempo clamó en Egipto Israel? ¿Cuánto tiempo? 420 años. 420 años. Huepuchica. Paciencia. A veces algunos no tuvieron. Por eso dicen que la paciencia es una virtud. Pero la respuesta de Dios vino. La respuesta de Dios vino. Lo único que nos toca hacer, amados hermanos, es presentar la solicitud. Porque el juez va a atender a mi necesidad. No como usted quiere, no como yo quiero, como Él lo tiene determinado, porque es el bien de Dios para cada una de nuestras vidas. Yo, para pedir a ese chiquito que está ahí,
Duré. Y me afané mucho, mucho, mucho. Y fue el trato de Dios fuerte, fue el trato de Dios fuerte, porque no llegaba. Tuve que pasar tratamientos físicos, sí, también. Pero Dios dijo, no es en tu tiempo, es en el mío. Y la misericordia de Dios está ahí. Que es duro, amados hermanos, es muy duro, es difícil, pero tenemos un Dios todopoderoso que va a dar respuesta a nuestra necesidad. Solo falta o solo nos queda presentarnos, meternos en ese aposento, derramar nuestra vida en ruego. Por eso vean que aunque estamos viéndola por separado, es casi que todas en una. El ruego, la oración, la petición, es casi que todo unido, junto, en el mismo momento. Lo importante, amados hermanos, es entender que la respuesta la voy a recibir cuando yo presente la solicitud. Y Señor, ayúdame a aceptar esa respuesta como venga. Ayúdame a aceptarla. Ayúdame a verla como buena, como hermosa y como preciosa. Porque la voluntad de Dios es perfecta, amados hermanos. Sigue diciendo el pasaje de ¿tienen alguna pregunta, algún aporte? Ok, continuamos ahí. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Acciones de gracias. Y ahí ya vuelvo a reiterar, dice, por todos los hombres. Dice que acción de gracias significa gratitud. Activamente lenguaje de gratitud a Dios, nuevamente lo lleva a como un acto de adoración, gracia y gratitud. Esta acción de gracia nos lleva, amados hermanos, a entender que por medio del agradecimiento yo adoro a Dios. Que por medio de ese agradecimiento que está en medio de mi vida, por lo que Él ha hecho, yo voy a reconocer los beneficios que Él ha mostrado para mí. Vuelvo al tema del ministerio de intercesión. Presento la petición, presento la oración, presento el ruego. La misma cantidad de peticiones son la misma cantidad de acciones de gracias, hermana Anita. No. Y eso no significa que las respuestas no hayan sido cumplidas. Las respuestas fueron cumplidas, pero se nos olvidó dar gracias. Y no estoy diciéndole que vamos a ir a decirle, ay, hermana Anita, gracias por esa oración, porque qué bárbara. No, nosotros creemos que ella tiene una oración de poder, porque para eso Dios la llamó. Es darle gracias en adoración ¿a quién? A Dios, porque Él fue el que respondió. Pero se nos olvida también, se nos olvida darle las gracias por la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Dice su palabra que esas misericordias son nuevas cada mañana, amados hermanos. Usted puede acostarse agotadísimo, pero se levantó al día siguiente. ¿Quién hizo eso? Dios. Y por eso le decimos gracias, Señor, porque me permites ponerme en pie. Porque tal vez no estoy postrada en una cama como muchos otros lo pueden estar. Porque tengo todos los miembros de mi cuerpo activos. Porque mi mente está pensando de la manera correcta. Gracias, Padre, porque tengo alimento en mi mesa. No decimos qué cochinada otra de huevo. Uy, qué pereza, pan con mantequilla. Y como mi tía, ella metía el cuchillo y ahí dejaba la mantequilla y usted con el dedo embarrándola en todo el pan. Pero yo decía, gracias, tía. Gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Porque hemos visto situaciones difíciles en mi hogar. Sí, muchas. Pero no nos ha faltado absolutamente nada. Él ha provisto todas nuestras necesidades.
Amados hermanos, si es que si yo me pusiera a decirles a ustedes todo lo que Dios ha hecho conmigo, les voy a decir una así chiquitica. Cuando yo estaba jovencita, vivíamos en San Rafael, y no se me olvida, vivíamos en San Rafael, por eso les digo que el baño es mi aposento. Estábamos en San Rafael abajo, nosotros vivíamos ahí en Desamparados. Y me acuerdo que yo me estaba bañando, pero jovencita, yo creo que como unos 15 años. Y yo me estaba bañando, yo decía, ay Señor, cuando yo sea grande y me case, yo quiero tener 2 hijos. Quiero tener un niño primero que se parezca al papá y después una chiquita que se parezca a mí. Por favor, Señor, te lo pido. Cuando ese niño nació, fue por cesárea. Entonces uno en cesárea obviamente tiene su periodo de recuperación. Cuando yo llegué ya él estaba en el cuarto y yo estaba así dormida y volteé a ver y era ver a Erika. ¡Ay, un infarto! O sea, yo lo vi, Jesucristo, es igualitico al papá y sigue siendo muy igual al papá. Y después cuando yo veo a la Kaylis, aunque nos digan que no se parece a mí, es muy parecida a mí. ¿Veo la respuesta de Dios? Sí. Amor, otra vez amor. Es algo vano, amados hermanos. O sea, es un ejemplo tal vez bobillo, pero para mí es magnífico. Es glorioso porque yo veo la respuesta de Dios sobre mi vida. Como desde mi juventud, donde tal vez uno diga, ay, mira, está pensando, bueno, es que yo quería casarme desde muy joven. Siempre estuvo eso en mi mente, entonces tal vez por eso iba tan acelerada en eso. Pero a lo que voy, amados hermanos, es que en la misericordia de Dios, Dios no dejó mi petición tirada. Él la recogió en su mano. Claro, lo que no sabía es que después me iba a costar el primero. Pero bueno, la recogió en su mano la petición. Esa es la misericordia de Dios, amados hermanos, que Él nos muestra absolutamente todas las cosas. Y hoy le digo, gracias Padre, porque has sido fiel conmigo y te adoro, te alabo, te bendigo. Que estamos en un momento ahí en el trabajo, hay un estrés, ansiedad. Gracias Señor, porque tú me llenas de paz. Tú me llevas de nuevas fuerzas. Tú me das vigor. Que tal vez están estudiando y no les entra ahí porque se embotaron de tanta materia. Gracias Señor, porque tú me haces como Daniel, capaz, sobresaliente, 10 veces mejor que los del mundo. Pero hay gratitud, acción de gracias, porque Él ha sido bondadoso, porque Él ha sido bueno, amados hermanos. Él ha sido grande, magnífico, portentoso es Él. Gracias por este lugar de reunión, porque esto no era así como ustedes lo ven ahora. 4 gatos trabajaron en la obra, con una mano en la espada y con la otra trabajando, pero Dios levantó este lugar. Y ahora hay una iglesia gloriosa que se deleita en el Señor. Entonces, cuando entramos por este lugar, tenemos que quedarnos calladitos, ¿no? Dice el Salmo 104: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Desde que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos hasta el día de hoy, ha sido bueno el Señor. Y por eso le damos la gloria, por eso le damos la honra, por eso le damos la alabanza. Entramos por esas puertas con acción de gracias. Entre por su casa, literal, en Atillo, en Santana, en Heredia, en Alajuela, donde usted viva, con acción de gracias. No diga, uy, esta casa se me va a caer, qué pereza. No, gracias Señor, porque tengo un techo donde vivir, porque no me mojo. Veíamos el miércoles, gracias Padre, porque tengo 2 piernas que me llevan y me dirigen a mi trabajo, que me dirigen a visitar a mi mamá, que me dirigen a la casa de oración. Gracias Señor, porque tu misericordia es eterna. Permanece para siempre nuestro Dios, amados hermanos. Por eso le damos la gloria y le damos la honra. Y por eso Pablo les decía, exhorto ante todo.
que siempre haya gratitud, ahora, por nuestra vida y de acuerdo a Pablo, por todos los hombres, sean buenos o sean malos. Porque como Dios es un Dios justo, dice su palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. No dice aquí ve el renuevo, a estos los calentamos, a esos que les caiga la lluvia. ¿No? Sale el sol y su justicia se manifiesta sobre todos. Y si nosotros tenemos siempre gratitud a pesar de las circunstancias, amados hermanos, esa gratitud puede hacer que muchos otros se conviertan al Padre y empiecen también a tener gratitud delante del Señor, porque Dios no es escaso. ¿Queda claro, amados hermanos? Ok, no me falta nada más un pasaje bíblico, pero no lo vamos a ver en esta mañana porque tengo que unirlo a otro y no quiero que quede cortada, pero lo que es la parte de Timoteo ya quedó aquí cerrada, quedó aquí finiquitada. La otra semana vamos a ver nada más la recomendación que Dios quiere para que podamos utilizar de esta estrategia de una manera certera, de una manera adecuada, que sea beneficiosa para cada uno de nosotros. Vamos a estar poniéndonos en pie. No se lo pierda la próxima semana, amados hermanos. También nos quedan bastantes estrategias del Señor, donde Dios quiere enseñarnos cómo podemos usar cada una de esas herramientas de la manera adecuada para poder vencer en cada una de nuestras tribulaciones, necesidades o dificultades. No sé si los hermanos músicos pueden cantar y pasar, y cantores pueden estar pasando. Vamos a entonar un cántico de agradecimiento, de exaltación a nuestro Dios en esta mañana, amados hermanos, porque Él ha sido bueno, Él ha sido grande y Él ha sido bondadoso. Si usted no tiene que decirle al Señor, solo dígale gracias, porque está de pie, porque está respirando, porque tiene vida. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú me has ayudado. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es excelso, amados hermanos, y por eso rendimos nuestra vida delante del Señor. Padre, ante tu presencia en gratitud, Señor, porque tu misericordia siempre está presente a favor de nuestras vidas. Yo te doy toda la gloria y te doy toda la honra, porque hasta aquí he visto tu mano, cómo me has sostenido, Padre, cómo me has levantado y cómo me has afirmado. Que siempre haya gratitud, alabanza en mis labios, en mi boca y aún en la boca de tu pueblo para ti, Señor. Que a pesar de las circunstancias, Señor, podamos creer que tú vas delante de nosotros, abriendo camino, abriendo senda, Padre, quitando lo torcido, enderezándolo, Señor. Tú vas, Señor, aún trayendo, Señor, esa lluvia, ese alimento necesario para cada una de nuestras vidas. Que aunque podamos vernos en sequedad, en angustia, Señor, tu grandeza, tu poder, tu amor se manifiesta para poder gozarnos y deleitarnos en ti. Bendícenos, Señor, que podamos darte gloria y honra, entrar en ese lugar que hemos preparado para ese encuentro contigo y ahí abrirnos, Señor, ante tu presencia, creyendo que seremos oídos, Padre, por tu Espíritu Santo. No detengas tu obra en cada uno de nosotros, que podamos siempre deleitarnos y gozarnos en ti, Padre, porque tú has sido bueno y grande con cada uno de nosotros. Toda la gloria y toda la honra es solo tuya, Padre. Recibe adoración, recibe alabanza, Jesús.